Valeria. Gusto en saludarte. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar. Vamos a comenzar. Vamos a leer nuestros acuerdos, que es nuestra primera parte importante. Ok. Buenas noches, ¿no? Ya son tardes. Buenas tardes. Ok. Vamos a leer nuestros acuerdos. Cuando estamos en estos grupos, la relación entre cada uno es de adulto a adulto, ¿sí? Vamos a comunicarnos con un lenguaje respetuoso, aunque no compartamos la temática, no compartamos el punto de vista del otro, vamos a abrirnos a esas opiniones de los demás, creando en nosotros nuevas experiencias, respetando la privacidad que hay en este grupo. Esto es importante, respetar la privacidad. Cada uno de los que está acá tiene una historia y tiene una información y tiene muchos temas resueltos y no resueltos, que es importante que desde esta mirada nosotros podamos poder compartir y poder respetar las vivencias y el destino del otro. Mantener la cámara encendida como señal de presencia y respeto. Sí, entiendo los que van en camino y entiendo el tema del internet. Yo tengo la cámara encendida y esto es nivel de reciprocidad entre uno y otro en el momento de estar acá. Estos procesos que vamos a estar trabajando no van a sustituir ninguna orientación médica, ninguna orientación psicológica o psiquiátrica. Va a permitir ver desde una mirada integral, desde la sistémica, qué es lo que está pasando con nosotros en estos temas de un herido y cómo de un niño herido y cómo salto o hago un salto cuántico a un adulto. Y si durante este proceso van a despertar memorias o conectan con temas de dolor, la invitación es a que sean atendidas con la terapia o con la sistémica o la técnica que ustedes consideren. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos platicando, vimos órdenes del amor, ¿sí? Como parte de una filosofía el día de ayer. Estuvimos viendo las heridas, cómo los niños tomamos el proyecto, y hablo tomamos cuando fuimos niños, tomamos el proyecto de nuestro sistema familiar. Traemos un proyecto sentido, ¿sí? Que es parte de lo que nos hablaba Mark Frechet también. Vimos todos los temas de las heridas de la infancia. Esto no lo leímos, lo voy a leer hoy. Hablamos, acá también me lo salté, hablamos de estas etapas, que estas etapas fueron o son cruciales para que todos nosotros podamos salir de ese guión de vida. ¿Ok? Entonces, quiero que podamos poder sentir y poder ser conscientes hoy de que nosotros somos la construcción de un todo. No solo somos heridas de la infancia, no solo somos proyecto sentido, no solo somos trauma, no solo somos felicidad, es la construcción de todo. Y hoy en la vida en lo que estoy, en mi estado adulto, me doy cuenta cómo las vivo. Todo esto, ¿cómo lo vivo? Todos, si queremos transformarlo a la vida diaria, es nosotros somos ese bizcocho, ese pastel que hoy mezclados, ¿qué sabor soy en el de adulto? ¿Qué sabor soy? ¿Soy agridulce? ¿Soy muy dulce? ¿Soy de chocolate? ¿De qué es? ¿Qué? Si lo queremos pasar a la vida diaria, es eso, somos ese bizcocho, ese pastel que tiene diferentes etapas y procesos donde ha buscado en la etapa de los 2 años una independencia, salir de ese guión de vida. ¿Qué es el guión de vida? Es cuando hay dinámicas ocultas dentro de nosotros que nos llegan a tener las dinámicas yo por ti o yo como tú. ¿Ok? Entonces ahí fue donde nos quedamos o lo que hemos venido viendo y se recuerdan que traían las fotografías. Entonces ahora me voy a regresar a esta lectura. Y ya vamos a ver los constructos, cómo se construye la conciencia según Kevin Wilber. Ok, vamos a ver. Si alguien quisiera poderme leer,
me levanta la mano, yo igual voy a empezar a leer. Y dice Bert Hellinger, aquello que normalmente definimos como conciencia es es un sentido interno, similar a nuestro sentido de equilibrio. Con su ayuda percibimos cómo debemos comportarnos en un grupo para poder formar parte de él y que debemos evitar para no perder esta pertenencia. Tenemos la conciencia tranquila cuando cumplimos las condiciones para la pertenencia. Tenemos mala conciencia cuando nos desviamos de las condiciones para la pertenencia. De grupo en grupo, las condiciones para el derecho a la pertenencia son diferentes. En una familia de ladrones hay que hacer algo diferente a lo que harían para formar parte de la familia de un pastor. En ambas familias, los hijos tienen la conciencia tranquila o sienten mala conciencia por comportamientos totalmente distintos. Por tanto, para muchos, moral significa aquello que en nuestra familia es válido e inmoral significa aquello que no es válido en nuestra familia, es decir, los contenidos siempre determinados por el sistema. Lo curioso es que desde la buena conciencia nos sentimos autorizados a perjudicar a otros que son diferentes. Cuando alguien se justifica alegando su conciencia, en la mayoría de los casos quiere hacer daño a otra persona. Soy bueno y quiero algo bueno. No necesito justificarme con mi conciencia o de otras religiones. Por eso, lo realmente bueno es algo que se halla más allá de la conciencia, y para hacerlo realmente bueno, se necesita la valentía de ir más allá de la conciencia. Lo bueno significa que sirva a muchos y que también reconozca como válidas las diferencias de otros grupos y otros sistemas o de otras religiones. Pero también existe una instancia superior. Esta actúa más allá de la conciencia que acabo de describir. Actúa cuando estamos en sintonía con algo más grande. A veces experimentamos el actuar de esta instancia en una constelación, cuando de repente todos los participantes están en paz, como en concordancia con algo más grande, o como cuando uno nota que está llamando a algo o a lo que no se puede sustraer si se resistiera a hacerlo. Algo en su alma se rompería. O si hiciera algo determinado que en un plano más superficial considera correcto, también rompe algo en su alma. Lo que aquí actúa también es una conciencia superior. Está muy cerca de lo que es esencial. Entonces, cuando hablamos de conciencia, si nos damos cuenta, estamos hablando de una construcción como tal de lo que me enseñaron que era bueno y que no era bueno, que era correcto. Cuidado con los micrófonos, no los estoy cerrando. Gracias. No los estoy cerrando para que puedan tener ustedes la apertura de hacerlo, pero si no, sí voy a tener que cerrarlos. Entonces, cuando yo me doy cuenta en esta conciencia como tal, si se dan cuenta, para nosotros, para un grupo de personas, mejor dicho, no para nosotros, para un grupo de personas, ser ladrón es correcto o es incorrecto. Va a ser en algún momento para un grupo de personas incorrecto. Para la familia, el grupo de personas que son ladrones, para ellos están haciendo lo correcto. ¿Qué sería lo incorrecto? El no robar, por ejemplo. Si se da cuenta, desde ahí, cuando yo estoy desde ese estado de conciencia, hay un estado de conciencia distinto. Y en algún momento todos sentimos la necesidad de pertenecer a los grupos. Todos. El estar dentro de la SIL, dentro de la corporación, me hace pertenecer a un grupo. El tener el acceso al material me hace pertenecer al grupo del que tiene acceso al material. El estar en un grupo recibiendo esta formación me permite estar en este grupo. Y entonces todos necesitamos tener ese sentido de pertenencia.
Y en ese sentido de pertenencia, según Kevin Wilber, hay varios estados de la conciencia. Bert Hellinger lo llama la conciencia arcaica o la conciencia moral. Kevin Wilber lo habla de la conciencia moral que se construye desde los 2 años hasta los 29 años. ¿Cuál es esa conciencia moral? Ese nivel de repeticiones, que hay dentro del sistema y que necesita compensarse. Yo necesito repetir y repetir y repetir y repetir, y entonces en ese nivel de repetición está esa primera conciencia moral. Hay otra conciencia multicéntrica que es de los 29 a los 30 años, donde yo me empiezo a dar cuenta que las cosas son diferentes. Pero ojo aquí, y aquí me voy a saltar. La conciencia moral está de los 2 a los 29 años. Cuando vemos la etapa de las etapas donde el ser humano busca tener un quiebre para salir de esas repeticiones, que es el guión de vida, solo va a estar enraizado acá, en esta conciencia moral. En esta conciencia moral es donde van a estar las 4 etapas cruciales del ser humano para salir de ese amor arcaico repetitivo. En los 29 y 30 años va a haber una conciencia multicéntrica. Se da cuenta que hay cosas diferentes, que hay religiones distintas, que empieza a incluir. Estas dos conciencias, la cósmica y la multicéntrica, solo las voy a lograr cuando esté en estado adulto. Porque voy a llegar a tener 50 años y voy a seguir en esta conciencia moral. Voy a llegar a tener 40 años y voy a seguir en esta conciencia moral. No logro darme cuenta llegar a esta conciencia multicéntrica que es la que permite incluirlo todo, la que permite asentirlo a todo, la que permite estar en sintonía con todo. Entonces yo voy a llegar a tener 35 años y sigo en la conciencia moral, donde para mí solo lo que yo digo es lo correcto. No logro este proceso de evolución de la conciencia. ¿Por qué no lo logro? Porque hubo un proceso acá donde no logré transitar. Y entonces las crisis me devuelven a esta conciencia repetitiva y arcaica. Esta conciencia, con ustedes, acá dice, la conciencia moral y la multicéntrica sí va a determinarse en cierto nivel de edad. La cósmica, que es una conciencia donde empiezan nuestros primeros pasos para una conciencia elevada, y la multicéntrica no va a tener edad. ¿Cuánto me va a mí a determinar pasar de un estado de una conciencia a otra conciencia? Ok, vamos a ver si quedó claro esto. Vamos a ver, ¿queda claro los temas de la conciencia y el desarrollo del ser humano en esas etapas de la crisis para poder salir de ese guión de vida? Los escucho, pueden levantar la mano y yo les doy el audio. Hola Estefanía desde Nicaragua. A ver, ¿cómo están? Quiero escuchar, ¿queda claro? ¿O es como una información que está quedando como, sí queda claro, pero es demasiado? ¿Cuál de los dos? Ok, gracias, nena. María, te doy el audio. María, dinos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo la conciencia cósmica la entiendo más desde la parte espiritual. Es como una madurez espiritual que uno
llega o sea, llega uno a una plenitud, como una contemplación, a un estado de, ay, ¿cómo se dice? Bueno, en este momento no tengo la palabra, pero para mí sería una madurez espiritual, porque yo siempre he visto, por ejemplo, ¿por qué me gustó tanto este tema a mí de lo cuántico? Porque yo lo relacioné fue con madurez espiritual. Dar un salto cuántico es desprenderse, es acceder, por ejemplo, el asentimiento para mí es como decir, asumí un estado de humildad que lo que hablabas en esta semana, el ego representa a nuestro niño herido. Para mí eso fue algo que me resonó y me retumbó y yo dije, o sea, estoy en la clase que es, porque siempre había venido buscando algo así. Ahorita que tú estás hablando de los estados de conciencia, entonces si uno, hay personas, por ejemplo, en esta etapa que estamos, en este siglo en el que estamos, hay jóvenes que son muy maduros a pesar de ser tan jóvenes. Entonces vienen con un despertar espiritual o vienen con su parte espiritual muy desarrollada, muy maduros espiritualmente. Por ejemplo, yo, mi hija, yo veo que ella es muy madura espiritualmente porque ella asume muchas cosas de la vida que yo le digo, pues ella ya tiene 21 años, va para 22, y yo le digo a ella, nena, yo le digo, nena, yo a la edad, por ejemplo, ella cuando tenía 15 13 años, ella me decía cosas de la vida que yo apenas a los 30 años las estaba viniendo a como a medio entender, a comprender, y ella con 13 años, ella me decía con dos palabras, o sea, una inteligencia emocional muy despierta. Entonces, llegando acá al estado de conciencia cósmico, es para mí estar en una madurez espiritual, donde uno adquiere un grado de humildad y uno ya no ve al otro como, sino que uno lo entiende, uno dice, no, él es así porque le corresponde, porque está en su momento. Entonces, para mí es estar en un grado de madurez espiritual alto. Ok, Eso. ok. Gracias, gracias. ¿Qué es importante cuando vemos los estados de conciencia, cuando Ken Wilber hace los aportes? Es que en este estado de conciencia, perdón, me doy cuenta que todos somos necesarios, todos, aún los que están en conciencia moral, aún teniendo 50 años, son necesarios porque ellos están aún entre lo que es bueno, entre lo que es malo, entre las creencias, entre sus emociones, entra a los juegos de manipulación y está todavía en ese amor arcaico. Pero también se da cuenta que en esta conciencia, en la conciencia multicéntrica, yo me empiezo a desligar y empiezo a crear mi nuevo pensamiento, donde yo me empiezo a dar cuenta que hay diferentes maneras de cultura. Y es que muchos jóvenes empiezan a viajar, empiezan a tener contacto con las redes en la actualidad y en esa conciencia se empiezan a dar cuenta que no todo está centrado en la cultura de ellos o en la cultura de nosotros, que hay más, que hay una evolución. Y, y fisiológicamente, entre los 29 y 30 años, termina o finaliza el crecimiento de la corteza prefrontal. Cuando me voy a la conciencia cósmica, es como que yo empezara a conocer las raíces de decir, no debo de juzgar, no debe de haber, no hay juicios. Es cuando yo me empiezo a dar cuenta, sentir que empiezo a abrirme a todas las posibilidades, a todo lo que hay. Cuando yo empiezo a integrar que hay una fuerza de sanación, que hay un proceso de reconciliación. Y la holística es cuando yo ya logro integrar lo que decía María, el decir sí a esa rendición total y decir todo está al servicio. La guerra está al servicio de la reconciliación de la paz. Yo, mi enfermedad, está al servicio de algo de mi sistema familiar. Integro e incluyo. Y eso es sumamente importante porque en nosotros es, si se dan cuenta, cuántos de nosotros a las edades que estamos hoy, todavía estamos en una conciencia moral, en lo que es bueno y en lo que es malo. ¿Dónde estoy en esas creencias? Es que si no eres de esta religión,
tú no puedes quedarte. Es que tú no puedes expresar tus emociones. Los niños no pueden llorar. ¿Por qué? Porque eres hombre. Todavía estoy en esas creencias. Y en algún momento todavía estoy creyéndome salvador del sistema familiar. Y entonces ahí todavía estoy en ese estado niño, en ese amor de repetición constante, constante, inconstante. No logro estar en un proceso de evolución, ¿ok? Mm, yo entendí parcial ya que, ok, bueno, pero ahí sí ya no puedo hacer nada, Marisol. No me quedan muy claras las etapas. Ok, ya lo vamos a ir a ver. ¿Qué pasa en cada etapa? Me voy a ir a esta presentación. En cada etapa, quedémonos un poquito aquí. Me deja, aquí está. Aquí, ok. En cada etapa es esta. Hay una etapa, en las etapas del desarrollo del ser humano. A los 2 años, quiero ver. Ya recuerden que vimos que hay un proyecto sentido, hay creencias, hay lealtades, hay fidelidades que lo tomo por amor al sistema, ¿sí? Cuando yo voy creciendo, me empiezo a dar cuenta y empiezo a decir, yo quiero hacerlo diferente, quiero hacerlo independiente, quiero hacerlo solo o sola, quiero ser yo en mi esencia nata como tal. Se empieza a trabajar en estos primeros años. ¿Por qué en los 2 años? Mamá y yo somos diferentes, no somos iguales, somos distintos. Mamá es mamá y yo soy yo. Dejo esa fusión y empiezo a comer, a tratar de comer solo, a buscar, a caminar, a ponerme mi ropa, a jugar de manera independiente, ¿sí? Entonces un quiebre en ese proceso de buscar esa independencia y de salir de lo que veíamos. Me voy a ir acá un poquito más, de lo que veíamos en el proyecto Sentido, ¿dónde está? De este programa que traigo. Y empiezo a buscar salir de este programa instituido de manera consciente o inconscientemente. No lo logro, ¿por qué? Por amor arcaico. ¿Por qué por amor arcaico? Porque necesito pertenecer. Y entonces mamá me dice, no, no puedes caminar solo, te vas a caer. Ah, no, si mamá dice que no, que me voy a caer, entonces mejor no corro todavía porque mamá dice que me voy a caer. Y lo hago como mamá me dice. Y ahí regreso al esquema del patrón, a los patrones que me han estado instituyendo, que en constelaciones le llamamos mandatos, contramandatos, creencias, lealtades, fidelidades. Entonces es un patrón. De ahí viene el siguiente etapa, que es otro cruce, otro quiebre importante, que es la adolescencia, el hacerlo diferente, el no repetirlo, el buscar mi propia esencia, qué colores me gustan, cómo me voy a vestir, cómo voy a tratar. ¿Qué pasa? Es que en la adolescencia hay un tema conflictivo porque todos dicen, es que los padres somos como muy castrantes en algún momento en que los hijos en esta etapa por miedo, nosotros por miedo, no los dejamos desarrollarse en la creación de su propia construcción, de su personalidad, de su esencia, de salir otra vez de este guión de vida. A los 21 años es cuando están de manera independiente, eligiendo carreras, buscando que son independientes, viendo si van a seguir en una carrera, si no, si se dan un año sabático, si van de viaje, lo que fuera. Y a los 29 por el crecimiento de la corteza prefrontal. Entonces, cada una de estas etapas lo que nos va a marcar es salir del guión, del programa que traigo instituido, salir de mi guión de vida. Si en estas etapas yo no logro salir de mi estado de conciencia arcaica, de esta conciencia moral,
Yo voy a llegar a tener 50 años y no logro evolucionar en mi estado de conciencia. Yo voy a tener 60 años y voy a caer en una crisis porque no logro hacer un proceso que se llama salto cuántico, pasar a un estado más elevado de conciencia. Bueno, yo les había pedido acá unas fotografías, ¿sí? Vamos a hacer una visualización antes de hacerlas. Si no las tienen y las tienen en el celular, lo vamos a trabajar con la imaginación, no pasa nada. Antes de hacerla, les voy a pedir que puedan sentarse, colocar su espalda recta y van a cerrar los ojos. Y empiezan a respirar desde el corazón. Y en esa respiración desde el corazón, van a sentirse solo ustedes, cómo son, cuál es su esencia. Y si le pusieran un color a su esencia, ¿qué color sería? Si le pusieran un tamaño a su esencia, ¿qué tamaño sería? Si le colocaran un aroma, ¿qué aroma sería? Si le colocaran un nombre, ¿cómo se pondrían? ¿Cómo se replantarían? Y ahora van a potencializar al máximo el color, el olor, el tamaño, todo lo que le han asignado a la esencia que son ustedes. Y en ese nivel potencializado van a ver las imágenes, van a tomar las fotografías, van a tomar las fotografías de los 2 años. Si no la tienen la fotografía, se van a visualizar cuando tenían 2 años y van a escribir qué ven en la fotografía de los 2 años. Escriban en su cuaderno, cuando miran la foto, ¿qué miran en esa fotografía? Si no tienen la fotografía, ¿cómo eran ustedes cuando tenían 2 años? Y van a escribir cómo eran esos 2 años. Si no tienen fotografías, solo visualicen qué había ahí, cómo se imaginan ustedes, qué ven a los 2 años. Y escríbanlo. Tómense el tiempo de escribir para que al inconsciente le llegue la información.
Ahora miran la fotografía de la adolescencia y cuando se miran ustedes de adolescentes, ¿qué miran en esa fotografía? Tómense el tiempo. Que comienzan esos aleteos. Cuidado ahí con los micrófonos. ¿Quién tiene encendido? Ya que tengan la etapa uno, van a ver la etapa 2, la adolescencia. ¿Qué miran? ¿Qué se miran de adolescentes? La etapa 3, cuando tenían 21 años. ¿Qué sienten al verse a sus 21 años? ¿Y qué sienten al verse a los 29 años? Ahora cuando se ven en las 4 etapas, ¿qué sienten ustedes al verse? Y se ven hoy.
Lo último que hay que escribir es cuando ustedes ven las 4 etapas de lo que han escrito en cada una, ¿cómo se sienten hoy? Hoy que se ven en todo el proceso, ¿cómo se ven y cómo se sienten? Ok, voy a dejarlo ahí, a ver cómo les va, cómo les está yendo. Si alguien quiere compartir, ¿ya terminaron o todavía les falta un poco? ¿Cómo van? María, dime. Bueno, sí. Bueno, pues ya compartir como los pasos, ¿no? En Ujú, la primera etapa de los 2 años, no, por más que me quise ver, no me veía, no me veía, entonces no. En la adolescencia, pues fue la etapa más rebelde de mi vida, porque pues como yo quedé huérfana, tenía a mi papá, pero él nunca pues respondió por nosotros, entonces nunca supe de él. Entonces, y mi mamá murió siendo niña, entonces yo quedé, se puede decir, sola a la deriva. Entonces fui muy rebelde, por muchas cosas de la vida me volví demasiado rebelde y en esa rebeldía, a pesar de que sufría, me sentía dueña del mundo, porque como no conocía como los límites de la vida, entonces siempre decía las cosas así sin tanta diplomacia ni nada, y no era como cayera. Y yo decía, no, y estás así, o sea, siempre sin faltarle el respeto al otro, pero me hacía dar mi lugar. Entonces, recordé esa parte y me sentí como que, o sea, como que en alguna parte de este momento de mi vida quisiera ser así, pero tengo algo muy, o sea, en este momento tengo cosas muy bonitas, pero yo digo, quisiera tener como esa energía de antes. Ahorita soy como más calmada, sí. A mis 21 años, 21. a mis 21 años, sí, a mis 21 años, me, mi sueño era ser madre. Y precisamente a los 21 años quedé embarazada y a los 21 años tuve mi hija, que fue algo pues muy loco. A mis 29 años ya tenía yo un proceso porque pues viví muchas cosas, mucho caos en mi vida y debido a ese caos que viví en mi vida con muchas pérdidas, empezaron muchas preguntas, empecé a tener muchos sueños porque por si yo he sido de tener muchas premoniciones o sueños, muchas visiones en los sueños que se me cumplen. Entonces no, pues no conocía este mundo y pues no había ese despertar y toda esa información a la que tenemos acceso ahora, entonces no tenía ni con quién hablar cosas que me pasaban, cosas que sentía, cosas que veía. Entonces a mis 29 años empezó como todas esas preguntas. Y pues ahora estoy más o menos, eso empezó, pues estuve en una etapa muy crítica porque debido como a todas esas falencias de mi infancia, de papá y mamá, fui una persona muy emocionalmente, muy dependiente emocionalmente. Entonces, eh, yo siempre decía o sea, por qué entre más yo daba amor, menos sentía como esa gratificación. Entonces lloraba mucho y todo eso. Y yo siempre le pedía a Dios, Dios, ayúdame, Dios, ilumíname. Entonces no entendía lo que hoy en día se conoce como el amor propio. Entonces, hoy en día, a pesar de todas esas cosas bonitas que vive, todas esas dificultades y todo eso, en este momento, al menos en esa parte emocionalmente, me siento fortalecida, que no la Ok. tenía antes, porque antes era demasiado dependiente emocional. Entonces, de pronto yo veía una persona que me hablaba bonito y yo, mejor dicho, ya me enamoraba a primera vista. En Ok. cambio, ya hoy en día yo digo, no, ya sé cuál, por qué, o sea,
he hecho tanto proceso de sanación porque me gusta ser muy autodidacta y de por sí siempre le pido mucha iluminación a Dios. Entonces, pues gracias a Dios he venido en un proceso de sanación y lo último que le pedí fue a Dios y le dije yo, Dios, ya no quiero sufrir más por amor, le dije yo a Dios. Como cuando hice en ese asentimiento, dije, ya Ujú. no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero saber ni de hombres ni de nada, ya, basta. Y como que en Gracias. ese momento que dije eso, pues Dios me mostró una forma diferente de amar. De Y amar. en esa forma diferente de amar, que es amar incondicionalmente, porque es un trabajo de pareja muy fuerte. Por ejemplo, la pareja que yo tengo ahorita, con ella yo he venido haciendo un proceso, pues, y a través de todo ese conocimiento autodidacta que yo traigo, entonces yo siempre como que digo, tú eres mi espejo. Y, y la mayoría de veces hago eso mismo con las demás personas, que es muy difícil decirle, tú eres mi espejo y reconocer que lo que el otro está haciendo es algo que está reflejando interno mío. Entonces, como que respiro profundo y digo, bueno, me molesta esta persona, que es lo que estoy viviendo ahora. Y digo, me molesta esto, pero después de que hago la pataleta como niña, ya después reflexiono y digo, yo sé que es mi espejo, ahora tengo que trabajarlo en mí. Y entonces empiezo Ok. como en el proceso y en el proceso de sanarme, buscar el amor propio por mí, los límites que yo debo poner y que el otro, es como yo lo entiendo ahora, el otro solamente existe para yo saber poner mis límites, pero también Gracias. siendo generoso con el otro. Gracias, María. Gracias. Vamos con Astrid. Cuéntame, Astrid, ¿de qué te diste cuenta cuando hiciste el ejercicio? Bueno, a los 2 años veo en la foto una mirada como inquisitiva, amorosa, estoy sonriendo, inocente, brillante, estoy con un vestido blanco. En la adolescencia veo inocencia, sencillez, inteligencia, candidez y tristeza porque a esa edad murió mi mami, entonces ahí ya pues empieza como una tristeza. A los 21 años tengo de todas formas una mirada a lo alto, pureza, sencillez, como intelectualidad y estoy como vestida como entre oscuro y claro. Y a los 29 años tengo una mirada como más de tristeza, una mirada lejana. Estoy vestida como de blanco y oscuro y como con escepticismo. Ok. ¿Y hoy cómo te da? Hoy cuando las miras, todas las etapas, ¿cómo las ves y cómo te hace sentir eso? Bueno, me gustó mucho hacer este ejercicio desde buscar las fotos porque nunca pensé que las tuviera. Bueno, y veo evolución, veo un proceso, veo altibajos, veo descubrimientos y veo fuerza. Ok, qué interesante. Gracias, Astrid. Miren que es importante cuando vemos estas 4 etapas que estamos viendo son cruciales para poder salir de nuestro guión de vida. Fueron los momentos cruciales. ¿Qué es el guión de vida? ¿Sí? Son esas decisiones inconscientes tomadas en la primera infancia en respuesta al inconsciente de los padres. Cuidado con los audios, no sé quién tiene audio encendido, por favor. Entonces, ese guión de vida es esas decisiones cruciales que yo tomo para vivir el resto de mi vida. Van a ir en esas decisiones cruciales desde la concepción hasta más o menos los primeros 5 años. Ahí yo tomé las decisiones de decidir, tengo éxito, tengo salud, no tengo éxito, no tengo salud, voy a tener pareja, no tengo pareja, voy a tener hijos, no voy a tener hijos.
Inclusive, a esos 5 años, en algún momento, según Bert Hellinger, según los que habla Bert Hellinger, hasta a esa primera edad ya decidimos en qué edad vamos a morir y de qué. ¿Por qué? Porque en esos primeros 5 años ya estoy en esas lealtades, ya estoy en esa querer necesitar pertenecer al sistema familiar, ya estoy en las intrincaciones. ¿Qué son las intrincaciones? Cuando no estoy en mi lugar como tal, en el único lugar que me corresponde, sino que ya me he movido de lugar en el sistema familiar. Y entonces, cuanto más temprano en las decisiones, en la edad de la gestación, a los primeros 5 años, cuando más temprano tomo las decisiones, son más peligrosas para la vida del adulto. ¿Por qué? Porque mientras más joven lo tomo, son menos realistas, porque está en el pensamiento mágico del niño aún. Y entonces cuando está en el pensamiento mágico aún del niño, yo lo hago por completo amor arcaico al sistema familiar. Y entonces ahí me puedo dar cuenta, por ejemplo, cómo en el guión de vida yo dije, yo nunca me voy a permitir ser feliz. ¿Por qué? Porque papá le fue infiel, por ejemplo. Y desde ahí ya viene instituido en mi guión de vida que todos los hombres son infieles. Y si muere alguien del sistema familiar, voy a dar un ejemplo, muere un hermano del sistema familiar, desde en esa edad de la gestación a los primeros 5 años, por amor, yo no me permito vivir. Inconscientemente en amor arcaico le digo, hermano, yo decido morir en tu lugar para que tú vuelvas a vivir. Y empiezo a tener, por ejemplo, a subirme a la bicicleta y corretearla muy fuerte. Y me encantan las motos, me subo a la moto y corro, por ejemplo, en la moto. Y empiezo a tener todas aquellas acciones que me lleven y me impulsen a la muerte. En este guión de vida, en estos primeros 5 años de vida, y aquí voy a tocar un hormiguero para todos. En estos primeros años, o en la gestación y en los primeros 5 años, yo digo, mamá fue abusada y yo digo, yo por amor a ti también me permito que alguien me abuse o me violente. Ahí en algún momento, y aquí voy a hablar de un tema muy delicado, pero necesito traerlo también a la mesa. Cuando han habido incestos o violaciones por parte de papá biológico, en algún momento se da la dinámica. Mamá no está disponible para la sexualidad con papá. Entonces, yo digo, yo por ti, mamá, estoy disponible para estar con papá. Y ahí es donde estos guiones de vida son tan cruciales, porque entonces empiezan a tener esas decisiones tan dolorosas. Y entonces empieza a tener una decisión, le dicen el guión de vida según el análisis transaccional, una decisión de vida que va a generar impacto en la vida adulta. Y empiezan en algún momento todas esas decisiones para poder crear lo que hoy somos. Y esa decisión de vida va a llevarme a tener un impulso de poder querer complacer a alguien, complacer a mamá, querer complacer a papá, querer complacer los mandatos, las creencias que vienen de mi sistema familiar. Y entonces empiezo a crear toda esta información y en algún momento ahí es donde muchos, no sé si lo han escuchado en muchas entrevistas con algunos consteladores cuando dicen todo lo que hemos vivido
hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión de quererlo vivir. ¿Por qué? Porque es donde en esta primera etapa es crucial cómo la vivimos. Ok, vamos pues. Vamos a hacer un ejercicio para poder trabajar esas decisiones inconscientemente que tomamos, aunque no sepamos cuáles sean. No tengo claridad, seguro que no la vamos a tener. Profe, no recuerdo nada, yo casi nada antes de mis 10 años. Busquemos 3 papeles mientras leo acá. Tres papeles, dos papeles, disculpen, dos post-it para poder trabajar el ejercicio. Yo no recuerdo nada o casi nada antes de mis 10 años. Por más que me esfuerce para buscar en mi memoria, no encuentro nada. Es como si no que hubiera existido nada en esa etapa. Ok. Ok. Los cambios y transiciones a través del tiempo me han cambiado, me han hecho madurar, buscando ser mejor ser humano y buscar ser feliz y fiel un amor en sabiduría y compasión interior. Ok, vamos a trabajar este ejercicio. Entonces lo voy a compartir. Entonces va a estar en la habitación donde ustedes están, van a elegir algo que represente la vida, ¿sí? Una ventana, una planta, una puerta. Y vamos a tener 2 papeles. En un papel o en un post-it vamos a escribir decisión antes de los 5 años, aunque no sepa qué decisión fue la que tomé. Recuérdese que estamos trabajando desde la mirada sistémica y desde el inconsciente, entonces no necesito saber qué decisión fue la que tomé. En otro papel lo voy a dejar en blanco. Ya, yo les voy a explicar, solo lo estamos creando ahorita esto. Y otro voy a hacer yo. El yo, si quieren, hacen papel y si no, se representan ustedes como tal, porque van a ser ustedes los que van a hacer ustedes los que van a hacer el ejercicio. Entonces, van a colocar en paralelo a la ventana. Ustedes eligen uno que es lo que tienen, si es ventana, si es planta o si es puerta. Y en paralelo a eso, van a colocar la decisión que tomaron antes de los 5 años y aproximadamente a 1 metro se colocan ustedes. Y el papel en blanco lo dejan en el escritorio o en la mesa o lo van a dejar ahí y hasta después lo vamos a utilizar. ¿Quedó clara la instrucción para que lo pueda guiar? ¿Estamos claros? ¿O dónde se perdieron? A ver. ¿Puede repetir, No. profesora, porque se había caído el Zoom? Por favor. Uy. Ok, Soraya, voy. Vamos otra vez. Entonces vamos a tener 2 papeles o dos papeles. En un papel van a escribir la decisión antes de los 5 años. Otro papel va a ser en blanco. Y yo voy a ser yo. Entonces, elijo en la habitación donde estoy la ventana, la planta o una puerta. Y en paralelo, voy a colocar el papel que dice la decisión antes de los 5 años y frente a él me coloco yo. El papel que está en blanco lo dejan en el escritorio o en un lugar cercano que lo vamos a necesitar cuando yo les indique. ¿Estamos? Bueno, entonces me voy a parar Profe, en disculpe, el... esta decisión de los 5 años obviamente no la sabe, bueno, no la sé, yo recuerdo mis decisiones a partir de los 6. Nada más pongo tal cual, decisión previa a los 5. Ok. Correcto, decisión antes Ok. de los 5 años, tal cual. ¿Ok? Entonces se van a parar en el yo, enfrente de la decisión que tomé antes de los 5 años. Solo van a percibir sensaciones, no van a dar interpretaciones ahorita.
Solo van a sentir. Estás al frente de la decisión. Frente a ti está la decisión que tomaste antes de los 5 años. Entonces van a sentir cómo se sienten frente a esa decisión. Ahora se paran en la decisión viéndolos a ustedes, al espacio del yo. Y solo van a percibir cómo se sienten. Y se dejan llevar como que ustedes fueran unos muñecos de trapo. Solo sienta qué sensaciones tienen parándose en la decisión y frente a la decisión están ustedes. Ahora se vuelven a parar en el yo y frente a ustedes está la decisión. Y van a tomar el papel en blanco que tienen ahí a la mano y ese papel en blanco lo van a colocar atrás de la decisión. Lo van a poner atrás y ahora se vuelven a parar en el yo viendo la decisión y atrás de la decisión está ese papel en blanco que va a representar el ancestro por el que ustedes tomaron esa decisión. Solo van a percibir sensaciones, solo son sensaciones. Y el ancestro que está atrás, al quien yo por amor tomé esa decisión tan temprana, antes de los 5 años, le voy a decir, por amor a ti, fue por amor a ti. Ahora lo puedo ver. Ahora se vuelven a parar en la decisión. Párense en la decisión viéndolos, viéndose a ustedes.
Y ahora se van a voltear a ver al papel en blanco, al espacio del papel en blanco. Solo van a sentir que sienten viendo al ancestro el por qué ustedes al cual están siendo fiel con esa decisión que tomaron. Solo van a percibir sensaciones. Ahora regresan otra vez al lugar de ustedes, del yo, y desde el yo viendo al ancestro por el que tomaron esa decisión, le van a decir, te amo. Yo también he sentido un poco de tu dolor. Dejo contigo lo que a ti te corresponde y yo asumo solo lo mío. Dejo contigo lo que a ti te corresponde y yo asumo solo lo mío. Desde el adulto que soy, vivo mi propia vida. Y van a sentir poder conectarse lo que ustedes eligieron la vida. Van a sentir si miran la puerta, si miran la ventana o si miran la planta. Y desde ahí van a sentir, pueden mover el cuerpo si necesitan moverlo para quedar frente a la ventana o frente a la puerta o frente a la planta. Y ahí van a decirse, desde el adulto que soy, me permito vivir mi propia vida. Si alguien necesita todavía regresar a decirle alguna frase al ancestro, lo puede hacer. Ahora quien siente que ya terminó el ejercicio, ahí lo vamos a dejar. ¿Cómo terminan el ejercicio y de qué se dieron cuenta? Esto es importante. ¿Cómo terminan y de qué se dieron cuenta? Yo necesitaba decir fue mucho para mí. Ok, Mónica, está bien. Ok.
Voy con Soraya. ¿Cómo te fue, Soraya? ¿Cómo terminas el ejercicio y de qué te diste cuenta? Profe, no sé, si yo me siento bien, así como un poquito, un chin sofocada, pero no es un sofoque de molestia, sino más bien como de tranquilidad. Pero también no sé si no fue que entendí bien o fue que me guiaron por ahí o qué sé yo, porque yo no puse esa decisión que escribí en un sentido no era una decisión mala, o sea, negativa, para llamarla de una manera. Y mientras estuve haciendo todo el ejercicio, cuando usted dice que coloque lo primero antes, cuando me tengo que parar en la decisión, eh, yo sentí que la decisión me decía, no me cumpliste, pero no es tu culpa. O sea, no era un reproche, más bien me estaba alentando. Y luego cuando tengo que ver o sea, colocar el papel del ancestro detrás, yo sentía que el ancestro se escondía como un poquito, como con vergüenza, eh, detrás de esa decisión, tenía un poco de vergüenza. Y luego yo le digo, no, o sea, no pude cumplirte, no pude hacerlo. Y siento que se alivió porque era como que me dijera, tranquila, no pasa nada. Incluso en ese momento como que sentí la necesidad de sostenerme de algo, me sostuve de la ventana, la que había tomado como la vida. Ujú. Y luego miraba, cuando volví entonces a donde me tocaba, al yo miraba al ancestro, pero con una sonrisa de amor, que cuando usted me dijo que, o sea, que le dijera te amo, ya yo se lo sentía que se lo estaba diciendo. Y también sentía como que me devolvía esa energía de paz, de tranquilidad. De vida. Y eso, y aunque me salieron las lágrimas y todo, y que le dejé que sentía como ese sofoque, no es desagradable. Aunque tengo eso como el estómago, porque todo como que yo siempre voy al estómago, lo siento ahí. Ujú. Pero no me siento mal, sino al contrario, es como hay tranquilidad. Ok, perfecto. Gracias, Soraya. Gracias por compartir. Voy con Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Marisol. Bueno, yo le puedo decir que yo lloré muchísimo. El ancestro que estaba detrás la sentía como que era una mujer mayor, no era expresiva. Cuando usted nos dice que repitamos las palabras, a mí me salió decirle también algo como casi como la persona anterior, que eso era mucho, que, que de verdad que yo sentía que era mucho y ahí fue cuando empecé a llorar. Pero esa persona, ese ser lo veía así como que no, lo que yo decía no era relevante, como que, no sé, la sentía así como que, ajá, muy parca, muy neutra, muy nada, ¿no? Claro, yo digo las palabras que usted dice y me pongo en el lugar, pero realmente era como una distancia, nunca hubo como un acercamiento entre ese ser y yo. De este lado, una gran tristeza, unas ganas de llorar inmensas, y más cuando me pongo en el yo, porque no sé si fue desde el lunes, porque yo estuve el lunes en la clase, al día de ayer no, y tengo la idea que fue el lunes, que yo esa noche para martes, yo tuve muchos sueños y yo me desperté con la sensación de que me faltaba algo, con un vacío y con una tristeza y con un no sé qué, que yo también se lo dije a mi hija, le dije, epa, yo tengo ese vacío. Entonces esto me lo revolvió, ¿no? Y yo dije, bueno, cuando estoy en el yo, dije, es que es como ese vacío. Yo digo las palabras que usted me dice, pero no se sintió en aquel ser como que ya estuviera sanado, no sé si me hago entender, pero eso fue lo que percibí. Yo me desahogué, lloré, dije mis palabras, pero ya como que tiene una cara ese ser, porque también siempre yo he sentido siempre que esto como que yo estoy viendo como que no es mío. Entonces ahora que usted me hace el ejercicio, pues creo que
ya tiene cara. Ok, ok, perfecto. Gracias, Marisol. Miren que es importante. Yo sé que aquí van a haber muchos que sienten qué es este movimiento, qué es lo otro, qué es este balanceo. Estamos trabajando con sistémica. Déjense guiar, aunque no lo entiendan. Sí, muchos de nosotros tomamos esas decisiones cruciales en nuestra vida, en ese guión de vida antes de los 5 años. Hoy seguro no nos vamos a recordar qué decisiones. Es más, si tomamos una decisión a los 9 meses estando en gestación, menos nos vamos a recordar. Entonces, ¿qué es importante? Trabajar bajo la mirada sistémica con la fenomenología. Sin darme cuenta, ¿va a llegar alguna información? A algunos va a llegar, sí, esto lo traigo de tema de mamá, sí, esto viene por tal cosa, pero a otros no vamos a sentir que es importante hacer un proceso de transformación para vivir en el presente. Bueno, vamos a avanzar otro poco para poder entender. Vamos a entrar en otro módulo, en otra parte de lo que nos compete a nosotros cuando nosotros tomamos esas decisiones y son las emociones. En esas emociones van a ser aquellas reacciones instintivas que son producidas por un pensamiento para permitir que este pensamiento realice un cambio en el entorno. La emoción sea instintiva, tenemos poder sobre ella, tenemos poder sobre lo que la origina, el pensamiento o la creencia. Bajo la mirada sistémica, bajo el análisis transaccional, en efecto, primero existe una afirmación, luego una emoción. Y vamos a ver cómo hay diferentes tipos de emociones. ¿Sí? Vamos a entender que las emociones como tal están conectadas con aquellos impulsos que vienen, que me han enseñado a saber cómo debo de ser, cómo debo de hacer, ¿sí? Las emociones van a ser producto de un pensamiento que me permite llegar a sentir. Si a nosotros, por ejemplo, nos dijeron que hay un dicho en mi país que dice, el que te quiere te aporrea. Entonces, ¿qué significa? Solo el que te maltrata te genera amor. Entonces, mi amor va a estar asociado con alguien que me maltrate. Y eso es lo que yo aprendí en las emociones. Eso es lo que yo aprendí. Odio esa frase, sí, pero es que es una realidad, es como nos dice, ha sido una realidad. Entonces, ¿cómo en algún momento llega el amor a nosotros? Eso, bajo ese esquema. Y entonces, si se dan cuenta, en cada emoción va a estar surgida en base a la creencia o como consecuencia de un pensamiento, ¿sí? Entonces, vamos, antes de ir a entrar a ver las emociones para poderlas desglosar, necesito no, las voy a invitar a ustedes para que ustedes puedan saber cómo se viven en ustedes las emociones, qué se siente. Vamos a escribir ahorita sí vamos a necesitar 6 papeles. Buenas tardes, bendiciones. ¿Se puede quitar uno esa forma de ser como no ser así? Claro, cuando llegas a un proceso de nivel de madurez, de conciencia y empiezas a transitarlas. Sí, sí se puede hacer un proceso de transformación. No los vayan a colocar en el piso así como están. Ahorita solo estamos en la fase donde van a elegir los 6 pedazos de papel o los 6 post-it y lo van a escribir, ¿sí?
Cuando ya los tengan escritos, los van a doblar sin saber qué dice cada uno. No tengo algo acá para mostrar. Sí, escriben en cada papel. En uno escriben amor, en uno escriben alegría, en otro escriben dolor, en otro escriben tristeza, en otro escriben miedo y en otro escriben ira. Y los doblan. Los doblan de tal manera que todos estén doblados igual para que no sepan qué es cada uno. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. Y los van a mezclarlos todos y mezclarlos todos los van a colocar regados en el piso, no importa el orden, los van a colocar regados en el piso. Repito, vamos a hacer 6 papeles. Amor, en uno se escribe amor, en otro alegría, en otro dolor, en otro tristeza, en otro miedo y en otro ira. Los doblo para no saber qué dice cada uno, los mezclo y los coloco en el piso, no importa cómo, no importa el lugar. Yo solo les doy un lugar a cada uno, ¿ok? Vamos, pues lo voy a guiar. Profe, ¿puede poner las palabras otra vez y disculpe? Sí, que sí, voy. Amor, alegría, dolor, tristeza, miedo e ira. Los doblan para que no se vea o no vean ustedes qué es lo que dice cada uno. Y los colocan en el piso. ¿Ok? Hoy sí, listo, lo voy a guiar entonces. Cuando ya los colocan todos en el piso, van a salirse de eso y van a ver los 6 papeles regados sin saber qué dice cada uno. Y miran los 6, van a respirar profundo y se toman el tiempo de ver el espacio donde está cada uno de esos 6 que va a representar una emoción. Entonces ahora van a elegir uno. Y en ese uno se paran encima de esa emoción sin saber cuál es. Y solo sienten. ¿Qué sensaciones tiene su cuerpo? ¿Cómo se siente al estar parado ahí? Cuando ya están en el piso, decidirme parar en una. Y me paro encima del papel, no importa cuál, y qué información me da. Entonces, ahora regreso a mi cuaderno, escribo uno en mi cuaderno y escribo qué sensaciones tenía. Y en el papel donde me paré, le escribo uno, sin abrirlo todavía no lo abro. Miro el papel, le escribo uno, voy a mi cuaderno, escribo uno y escribo las sensaciones. Ahora regreso otra vez, me paro y miro cuál es la que está pendiente y cuál me llama la atención de las otras 5. Me paro sobre esa segunda emoción,
siento, cómo me sentí ahí. Cuando ya haya percibido la información, tomo el papel, le escribo dos, voy a mi cuaderno, escribo dos y escribo otra vez la sensación, cómo me sentí ahí. De ahí regreso otra vez, me paro, miro cuál es la tercera que me llama la atención, me paro encima de esa tercera. Tomo la información, me quedo un ratito ahí, percibo, me coloco, escribo el número 3, me voy a mi cuaderno y escribo las sensaciones que sentí. Y así repito con la cuarta, la quinta y la sexta. Si ya terminé las 6, tómense el tiempo y necesitan reafirmar alguna otra o quieren sentir algo nuevo en alguna sensación, en alguna emoción que no sientan, regresan al número otra vez y vuelven a sentir para poder testear y tener la información y estar seguros con la información. Voy a dar unos minutos más para que todos tengan la información.
Si ya terminaron, ya están seguros, abren los papeles y van cotejando, ¿sí? Cotejan cuál era la uno, qué emoción era, cuál era la 2, qué emoción era, y van cotejando. Toman los papeles y van viendo. Entonces ya pueden escribir emoción uno, el número uno era tal emoción. Para mí el 2 era tal emoción y sentí esto en sus documentos para que ustedes tengan la información clara. Ah, ok. No voy a explicar cada emoción porque lo vamos a ver ahorita que veamos emociones primarias. Se van a quedar con la información y cuando empiece la explicación entre hoy y mañana ya van a empezar ustedes a tomar sentido de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de emociones, las emociones lo que va a permitir es una conexión con la realidad, con lo que me está pasando. Hay que dejar claro que no todas las emociones van a generar un beneficio. Van a haber algunas emociones que van a ser destructivas porque no nos permiten adaptarnos a la realidad. En vez de acercarnos a un crecimiento personal, nos alejan completamente del crecimiento, del bienestar y del éxito en nuestras vidas. Entonces, bajo la filosofía de las constelaciones familiares, y dentro de lo que también menciona un poco la nueva medicina germánica, donde se hacen los mapeos, si alguno pues tiene conocimiento de esta información, me va a comprender un poquito mejor en algún momento. Entonces, cuando se ve en la medicina germánica, se va a poder establecer que todas las emociones, no, algunas emociones, y se hace un mapeo, mejor voy a replantear la idea para expresarse. En conjunto, Bergelinger, como la filosofía de constelaciones, como la nueva medicina germánica, pueden establecer el mapa de las emociones que bloquean nuestro cuerpo. Y ahí vamos a poder ver aquellas emociones que son de alta vibración o aquellas emociones que son de baja vibración o aquellas emociones que en algún momento nos restan o nos roban energía. ¿Sí? Cada emoción va a poder estar en contacto con nuestros órganos, con nuestra función del cuerpo, con nuestra biología, que en esa va a darme a mí el mapeo o la brújula de poder decir, vas bien, sigue, o me va a decir, esto es peligro, aléjate, por ahí no. Entonces, también en algún momento las emociones me va a permitir a mí el poder saber si voy bien en la vida, si estoy en peligro en la vida o en algún momento necesito replantearme y buscar algo que me genere protección, ¿sí? Entonces, vamos, las emociones que ustedes testearon ahorita, cómo se sienten las emociones son las emociones primarias, que son las emociones del presente, las emociones provocadas aquí y ahora. Estas emociones van a poderme a mí funcionar o van a poderme servir a mí como un radar para la acción, ¿sí? Y estas emociones me permiten adaptarme a la realidad de lo que estoy viviendo.
me permiten adecuarme a actuar en el presente. Y entonces cuando yo me permito sentir estas emociones primarias, estoy aquí y ahora. ¿Sí? Estoy aquí, ahora y estoy en el presente. No necesito en algún momento ir a rebuscarme estas emociones. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la ira como una emoción primaria me da el impulso para ir a modificar una situación desagradable, una situación injusta, un abuso de poder. La ira me permite defenderme de sentirme agredido. Ese impulso de adrenalina cuando siento ira va a durar ciertos segundos, porque son segundos, que me van a permitir apartarme de la agresión que estoy sintiendo, del peligro donde estoy, me va a permitir defenderme. Y la ira es una emoción muy breve. Es cuando yo tengo una ira por ejemplo, pongan un ejemplo de una persona. Cuando ustedes tienen una ira frente a una persona, esa ira dura unos segundos. No va a durar más. Ya vamos a ir, ya sé que me van a decir, ¿y qué pasa cuando la ira me dura muchísimo tiempo? Que ya vamos a ir a ver las emociones combinadas, porque o elásticas, que es cuando eso me regresa otra vez a esas decisiones del guión de vida. Entonces, la ira también es necesaria. Si ustedes tuvieran que contestar hoy, ¿qué les han dicho a ustedes de la ira? ¿Qué nos han dicho a nosotros de la ira? Que tener ira es mala, correcto. Y ahí en algún momento me llamó mucho la atención el mensaje que decía Elizabeth. Yo las atiné a todas, menos a la ira. En vez de sentir ira, sentí amor y o alegría. Claro, ¿por qué? Porque en algún momento, posiblemente en la construcción de cómo me enseñaron a mí a tener ira, en algún momento la ira no nos estaba permitida tenerla. No te puedes enojar. Si te enojas, te va a dar un derrame, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahora lo podemos ver que es al revés. Si no me enojo, la que va a reproducir en mi cuerpo van a ser esas consecuencias fuertes que voy a tener. Entonces, la ira también es necesaria. Y recuérdense que cuando estamos, miren, cuando hablo de presente, estoy hablando de este instante, acá. Yo voy a tener presente hoy, va a durarme 10, 15 segundos la ira. Si la ira me peleé con alguien en la mañana, si mi ira fue en la mañana y sigo en la noche, eso ya no es una emoción primaria, porque eso ya fue pasado. O sea, ya voy en la noche y eso fue en el día, ya es pasado. ¿Ok? Y la ira, necesito esa adrenalina. Es como que me pusieran un estartazo para que me empuje a hacer algo. ¿Ok? ¿Cuál es otro? La tristeza, que es otra emoción primaria. La tristeza me va a permitir poder separarme de, ¿sí? Me va a permitir en algún momento sentir agradecimiento y lograr separarme de algo. Y yo necesito transitar la tristeza. Aún así fuera por un duelo, yo necesito transitar el duelo. Cuando la tristeza se prolonga por mucho tiempo, la tristeza es improductiva. Y a nivel sistémico, cuando se prolonga mucho tiempo, posiblemente es cuando ustedes han visto en constelaciones que dice, te quedaste intrincada con ese muerto.
o te quedaste viendo ese muerto y no no lograste superar. O en algunas otras corrientes, si no estoy mal, dicen se quedó el duelo congelado. Estás viviendo un duelo congelado. ¿Por qué no nos permitimos sentir tristeza? Porque en algún momento la tristeza también lo hemos visto como eso, como tristeza. Y el ser humano no se permite sentir tristeza. El ser humano no permite en algún momento sentir esa sensación, esa emoción. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta cómo han sido mis construcciones mentales de mis creencias. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la otra. La otra era la alegría. ¿Sí? En la alegría, en algún momento, pues, esta es como la sensación de la emoción de más alta vibración que hay. La alegría va a permitir poder ser más liviano. La alegría también es una de bueno, creo que creo no, todas las emociones se contagian, pero la alegría va a permitir tener un nivel de bienestar y liviandad mucho más alto. Sí nos va a dar tiempo. Vamos a hacer un ejercicio solo ahorita, un sistémico, pero lo vamos a hacer sin moverse, pero voy a terminar de explicar. Entonces, estamos en la alegría. El otro es el miedo. El miedo me va a permitir a mí avisarme de un peligro y salir huyendo. Muy parecido a la ira. Muy parecido a la ira, porque la ira me va a permitir a mí que estoy viendo que estoy agredida y que me estoy siendo agredida, me subo mis niveles de adrenalina y reacciono. Y el miedo lo que me va a permitir a mí es poder identificar qué es lo que está pasando, dónde tengo niveles de precaución. Eso sí, el miedo me va a durar mientras me dure el peligro. No siempre va a haber peligro. Cuando el peligro pasa, el miedo va a desaparecer. Pero si yo me mantengo en un miedo constante, este miedo ya no se vuelve una emoción primaria, sino va a llegar a recaer lo que conocemos comúnmente como trauma. ¿Por qué? Porque entonces va a ser un miedo excesivo. Me asaltaron en la calle. ¿Cuándo pasó eso? Ay, pero pasó en el 2005, pero yo no puedo salir. Ok, a eso ya se ha vuelto un tema, una patología que debe ser tratada. ¿Sí? Entonces hemos visto miedo, ira, tristeza, alegría, amor, estamos todas completas, ¿no? Ah, no, me falta amor. Amor, amor, amor. El amor. El amor es la apertura incondicional del de unos con otros. El amor también es una emoción de alta vibración. Cuando yo bloqueo, estas 6 son las emociones primarias, que son las que me permito vivir. Mañana vamos a ver, vivir en el presente. Mañana vamos a ver las otras, que son las emociones del pasado, las improductivas y las secundarias. Ahora, cuando yo no me permito sentir estas emociones, yo no me permito vivir. Y si no vivo, no estoy en el presente. Han visto muchos, a mí me ha pasado mucho, si ustedes vieran a su alrededor y le dicen a alguien, cuentan un chiste y le dicen, pero díselo a tu cara que te estás riendo, ¿no? Porque en algún momento la persona está parca en algunas reuniones, todos felices, ¿y cómo estás? Alegre. ¿Estás alegre? Pues avísale a tu cara que estás alegre, ¿no? Porque no se nota que estás alegre. ¿Por qué? Porque no nos permitimos sentir. Y si no sentimos ira, no podemos permitirnos sentir ira.
No podemos permitirnos sentir miedo, no podemos permitirnos sentir alegría. Y cuando no las vivimos en el presente, si no vivo las emociones del presente, no estoy en la vida. ¿Por qué no estoy en la vida? Porque no estoy en el presente. Y estoy en algún momento llegando a sentir culpa. Y si siento culpa y si siento que es una emoción que no puedo vivir porque es peligrosa, me lleva al pasado. Y esto va a llegar a provocarme una somatización o una enfermedad, que la voy a sentir obviamente en el cuerpo, hasta que logre resolver el conflicto, hasta que logre resolver ese duelo congelado, hasta que logre resolver el trauma. Hasta entonces, ahí va a haber un proceso de poder seguir en el presente. Ok, entonces, vamos a hacer para terminar en estos últimos minutos. Profe, falta el dolor. El dolor, ay, el dolor, me faltó el dolor. Ay, lo ¿O sí? siento. Ok, ok, listo, voy con el dolor. Ok, el dolor va a ser esa emoción que fue provocada por el amor herido, porque sufrí. Y el dolor va a ser la polaridad del amor, la polaridad contraria del amor. Bert Hellinger le habla que el amor y el dolor son las emociones más, utiliza una palabra como que fueran las emociones más primarias, las primogénitas como tal de las emociones, como que fueran las prioritarias. Y el dolor también va a estar muy enraizado, muy vinculado con la tristeza, pero si se dan cuenta, las que son miedo, dolor, tristeza, ira, en algún momento las catalogamos como emociones que no son permitidas sentirlas, porque no nos gusta pasar por ahí, no nos gusta pasar por el dolor, ¿sí? Entonces, hoy sí, ya. Vamos entonces con esta visualización. Vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a hacer la visualización que nos queda exactamente 1 minuto y mañana regresamos a las dudas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo. Van a poderse ver y las personas que no tienen cámara van a sentir. Van a poder ver solo el nombre y van a tomarse este último minuto que estamos acá y van a ustedes conectar con la alegría y van a hacer en su rostro una sonrisa de alegría y van a permitirse darle esa sonrisa, de esa emoción primaria de la alegría a cada una de las personas que está acá en sala. Y los que tienen cámara apagada, pues vean el nombre y dan la sonrisa. Háganlo intencional, aunque no la sientan. Háganla intencional y van sintiendo su cuerpo. Díganme cómo van sintiendo cómo cambia su cuerpo cuando ven a todos, a todas sonriendo. Ahora perciban su cuerpo. ¿Cómo se siente el cuerpo? Esto es importante. ¿Cómo sienten el cuerpo? ¿Sí? Expandido. Y esto se llama, es cuántico, esto es energía. Y la invitación es, cuando ustedes tengan una situación
pueden en algún momento poderse dar cuenta que solo con una sonrisa pueden contagiar a otros. ¿Sí? Bueno, me alegra que terminemos sonrientes, relajados y mucho mejor. Así que mañana continuamos viendo y vamos a trabajar, como usted ahora dice. Ay, Marisol, una vibración y calor suave. Bueno, listo. Un abrazo, nos vemos mañana. Nos sintonizamos en el mismo canal, en el mismo horario. Que estén muy bien, se cuidan. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Hasta profe. Hasta mañana. mañana. Dios la bendiga. Gracias.